Y en esta tutoría vamos a hablar sobre los triángulos congruentes. Bien, aquí tenemos un ejercicio que vamos a resolver. Aquí nos dice, observe la figura. Aquí tenemos las figuras de los triángulos. Tenemos dos literales que debemos resolver. Literal A determina el valor de los ángulos A y B. Y literal B compruebe si los triángulos ABC y DEF son congruentes. Triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes, perdón, tomando en cuenta los criterios de congruencia. Bien, primeramente vamos a resolver el literal A, que nos dice determine el valor de los ángulos A y B. En este caso vamos con esta primera figura. Nos dice el valor del ángulo A. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que dentro de un triángulo sus ángulos interiores miden 100, la suma de sus ángulos interiores mide 180 grados. Entonces para eso vamos a resolver, ¿no es cierto? Bien, aquí sabemos un ángulo que tenemos aquí que es 58. Entonces tenemos 58, tenemos que sumar, sumado con el ángulo de aquí. En este caso vemos que es un ángulo recto. Entonces como es ángulo recto mide 90 grados y le vamos a sumar el valor de acá, que no sabemos cuánto es. Para eso le vamos a agregar una X, porque no sabemos cuánto es. Vamos a plantear una ecuación. ¿Cuánto debe medir la suma de sus ángulos? 180 grados, ¿cierto? Bien, entonces ahí vamos a resolver. Ya tenemos planteada nuestra ecuación y resolvemos. Bien, aquí podemos sumar 58 más 90, ¿no es cierto? 58 más 90 nos da un total de 148 más el ángulo que no sabemos y nos da un total de 180 grados, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos saber cuánto vale X, entonces resolvemos, ¿sí? En este caso, 150, sí, perdón, 148 que está sumando, lo pasamos al segundo miembro, ¿sí? Pero con signo cambiado, como 148 no tiene ningún signo, se sobreentiende que tiene signo positivo. Entonces lo cambiamos al otro miembro, ¿no es cierto? Acá, pero con signo cambiado. ¿Sí? Ahora sí ya podemos determinar cuánto vale el valor de X. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer aquí una resta, ¿no es cierto? Ya entonces aquí, ¿qué vamos a restar? 180 menos 148. En este caso hay que restar 8 para llegar, en este caso tenemos una resta 8 para llegar al 10, me quedan 2. 1 más 4, 5 para llegar al 8, 3. Y 1 menos 1, 0. En este caso, ¿cuánto nos queda? 32. Quiere decir que el valor de este ángulo de aquí vale 32 grados. ¿Sí? Vale 32 grados. Vamos a decir que este ángulo de A mide 32 grados. Vamos a tratar de ponerlo por aquí. Sí, este ángulo de aquí, ¿sí? Nos vale 32 grados. ¿Sí? 32 grados. Ahora debemos nosotros determinar el lado B. ¿No es cierto? Ya tenemos el ángulo A, ahora el lado B, ¿no es cierto? Que este se supone que es 90 grados. Sí, ahora acá también podemos decir que vamos a ver el lado D. ¿Sí? Tenemos DEF, el otro triángulo. Sí, D también valdría 90 grados. Tenemos 58 grados. Vamos a ver cuánto vale F. Si nosotros nos damos cuenta, podemos decir que tenemos la misma ecuación aquí, ¿no es cierto? Tenemos 58 grados aquí. Tenemos 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados acá. Y aquí también tenemos un lado recto que mide 90 grados. Y tenemos que encontrar el siguiente lado, que es X, que no sabemos cuánto vale. Entonces, si nos fijamos, tenemos la misma ecuación y vemos que el resultado va a ser el mismo. Entonces, quiere decir que el lado de aquí, ¿cierto? El ángulo de aquí de F, ¿cierto? Igualmente va a medir, ¿cierto? Los 32 grados, ¿cierto? Igualmente va a medir este, ¿sí? Igualmente va a medir los 32 grados. ¿Sí? Entonces vemos que es lo mismo, tiene la misma medida, ¿no es cierto? Podemos aplicar la misma ecuación, tiene los mismos 32 grados. Ahora, ¿qué nos dice literal B? Compruebe si los triángulos A, B y C y D, E, F son congruentes, tomando en cuenta los criterios de congruencia. Bien, vamos aquí un poquito más abajito. ¿Cuáles son los criterios de congruencia? Tenemos lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Cierto? Aquí tenemos los tres criterios de congruencia. ¿Sí? Pues bien, vamos a determinar. Bien,
Lado, lado, lado quiere decir que todos los lados del triángulo deben tener la misma medida. Bueno, aquí el ejercicio solo nos da un lado que mide aquí 5 centímetros y acá también mide 5 centímetros. No sabemos cuánto miden los lados de acá, ¿sí? Entonces por ahora pues no vamos a utilizar este criterio de aquí, no lo vamos a utilizar por ahora. Ahora acá tenemos otro criterio, lado, ángulo, lado. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos lados, ¿no es cierto? Lado aquí, lado acá. Pero aquí el ejercicio solo nos da un lado. No sabemos el otro lado ni el otro lado. Por lo tanto, tampoco podríamos utilizar ese criterio de congruencia. Ahora vamos a ver con el último, ángulo, lado, ángulo. ¿Cierto? Que nos dice que dos ángulos deben ser iguales y tenemos un lado también igual. Pues bien, veamos acá. Tenemos un lado, ¿cierto? Que se mide 5 centímetros y este lado de acá también mide, de D a E mide 5 centímetros. Ya tenemos un lado. Ahora que nos pide dos ángulos. Bueno, aquí tenemos un ángulo de 58 grados, ¿no es cierto? Y el ángulo que hemos encontrado recién, que es de 32 grados. Aquí, ¿no es cierto? En esa figura. Y aquí también tenemos 32 grados y tenemos el ángulo de 58 grados. Por lo tanto, es congruente al utilizar el criterio de acá, ángulo, lado, ángulo. Eso es lo que tenemos que hacer para la tutoría de hoy, de esta semana, para resolver este ejercicio.